Buenas noches, les saluda José Carlos Ortega, hoy en Canal Antigua, totalmente en vivo, con un tema verdaderamente preocupante y que durante los últimos meses ha tenido serias repercusiones en el municipio de Villanueva. Como ustedes saben, este sábado nuevamente los vecinos de varios lugares en Villanueva tuvieron y oyeron, escucharon y sintieron retumbos en las calles de Villanueva. Derivado de esto, pues hay reportes recibidos desde residenciales Montecristo, el Tabacal, en Frisia y en el centro, en la zona 1 de Villanueva. El INSIBUMI publicó un comunicado indicando que sí detectaron sonidos, pero que no saben de dónde provienen exactamente, pues no se deben a un evento sísmico tectónico y por tal motivo la CONRED junto a autoridades municipales realizaron visitas de campo en los lugares mencionados y se espera el informe técnico acerca de qué es lo que puede estar sucediendo. Vecinos preocupados, por supuesto, piden a las autoridades que se agilicen los estudios para evitar otra desgracia. Hoy tenemos en entrevista al ingeniero Edwin Escobar, exalcalde de Villanueva, y al ingeniero Alejandro Maldonado, exsecretario de CONRED. Bienvenidos a ambos. Gracias, José. Bueno, pues quisiera empezar con el exalcalde Edwin. Edwin, ¿qué nos puedes decir cuando estamos viendo este deterioro en todas las áreas de Villanueva acerca de lo que puede estar pasando inicialmente con todo lo que son los colectores y los desagües de Villanueva? Bueno, yo empezaría diciendo que lo más importante hoy por hoy es salvaguardar las vidas humanas, proteger a las familias de Villanueva. Y esta es una crónica de un desastre anunciado desde que ocurrió el hundimiento en la CA9 Sur, en el kilómetro 15, que se podía prever que iban a haber eh, efectos secundarios sobre esa línea de desfogue que va hacia el Puente Neto. Esta es una obra que se hizo en el periodo 96-2000 del alcalde Salvador Gándara, una obra pues que era necesaria en ese momento. Los que somos de Villanueva sabemos muy bien que ahí había una laguna por donde está Plaza Villanueva y la planta de APSA, y esta pues se resolvió, al igual que los problemas de drenajes que había en el sector, haciendo un colector que pasa por la zona 1, que pasa atrás del Tabacal, atrás de Frisa, y luego se conecta con otro que hizo Metrocentro, que va hacia el Puente Neto. Con el desastre, el kilómetro 15, pues es un desastre que nadie podía prever. Era muy difícil que alguien pudiera saber la condición necesariamente abajo del lugar donde ocurrió el hundimiento. Lo que sí podemos hacer desde los gobiernos locales es darle mantenimiento preventivo a estas cajas de registro. Salvador Gándara, cuando yo entré en el 2011, yo gané las elecciones antes de tomar posesión, me invitó a hacer un recorrido sobre todo el municipio. Entre las muchas cosas que me advirtió que tuviera mucho cuidado era con el tema de los drenajes. Parte del problema que teníamos en Villanueva, y sigue siendo un problema, es que pues mucha gente tiraba la basura en las cunetas y en los tragantes esperando que las primeras lluvias se la llevaran, y esto pues generaba taponamientos en las cajas de registro, lo cual pues generaba que colapsaran algunas líneas de drenaje. Yo desde entonces pues mantuve un régimen muy estricto de limpieza de colectores y drenajes en el municipio, porque tuvimos la experiencia de sacar eh, colchones, sofás, hasta un jet ski sacamos de estas cajas. Casualmente, donde pasó el hundimiento, sacamos más de 5 camionadas de cocos porque un vendedor en San José de Onega tiraba los cocos que vendía en los tragantes. Pues este tipo de historias nos fueron dando la pauta de que era muy importante darle mantenimiento en verano a estos colectores y cajas de registro para que los drenajes no funcionaran a sección llena. Y con esto lo que quiero decir es que, a diferencia del agua potable que va pues en tubería sellada de alta presión, los drenajes funcionan a sección media, y lo que sucede en el caso de Villanueva es que pues, se tapó esa línea de drenaje, y cuando se llena y trabaja a presión, se rompen, y al romperse pues colapsan, y al colapsarse
Tenemos los hundimientos donde por cavitación chupa todo ese material y se lo vuelve a llevar en el drenaje hacia el río y genera esa succión de todo ese material. Eh, yo creo que el tema de lo concreto fue pues una mala decisión, haber taponeado más inclusive los drenajes, lo cual pues nos hacía prever y lo pusimos en las redes sociales en su momento, que esto iba a generar más problemas aguas abajo. Mi preocupación hoy, como vianovano y como vecino, pues es salvaguardar esas vías, es poder delimitar las áreas que puedan estar en riesgo. Y hoy ya no solo es sobre el eje de ese trazo del drenaje, sino sobre cualquier otro ángulo, porque el agua no respeta estos cruces geométricos que puedan tener los drenajes, sino va a buscar siempre la línea más cercana entre dos puntos, una línea recta entre esos dos puntos, y va a buscar siempre el punto más bajo. Y eso va a seguir generando derrumbes y colapsos como los que vimos en la entrada de Villanueva en su momento. Hoy hay que delimitar esa área, ahora que pues deje de llover, primero Dios, es hacer las inspecciones dentro de esa tubería y poder inclusive con equipo especial de radar de suelo determinar en qué lugares pues tenemos que intervenir. Y esto pues ya no solo es un tema de la municipalidad, sino también del gobierno y la parte de prevención de desastres, porque tenemos que evitar pues que haya una tragedia donde pierdan más personas la vida, como ya pasó un tiempo atrás. Sí, y bueno, ingeniero Maldonado, cuando estamos viendo que el exalcalde Escobar nos comenta acerca de todas estas posibilidades y los villanovanos han encontrado, pues han tenido retumbos, han tenido pues, movimientos que se pueden considerar sísmicos. ¿Qué es lo que le corresponde a la Conred realizar en estos momentos tan importantes después de que ya perdimos a dos guatemaltecas en la última tragedia, en el último hundimiento? Ingeniero Maldonado. Bueno, mientras tenemos comunicación con el ingeniero Maldonado, con el ingeniero Escobar, seguimos. Ah, Edwin, una pregunta que sería básica. Así como el exalcalde Gándara te dio ese recorrido y te dio esas instrucciones y esas precauciones acerca del sistema de drenajes y de los colectores, también pasó cuando ahora ganó el señor Javier Gramajo y recibió la comuna, se hizo ese mismo trabajo de poder advertir acerca de estas situaciones. Lamentablemente no. Hice mi mejor esfuerzo, lo invité varias veces, él se negó a llegar a reuniones de transición, inclusive las que fueron obligadas por ley por parte de la Tribunal de Cuentas. Eh, no vengo a excusarme porque ahí está todo documentado, donde se hizo públicamente la invitación, se hicieron las convocatorias, se hicieron las actas, pero ellos no quisieron hacer ningún proceso de transición hasta que tomaron posesión el 15 de enero del 2020. Presumo que pues, pensaron que tenían toda la información que está escrita y documentada, gracias a Dios, pero a veces se requiere de este tipo de conocimientos. Y aparte, pues, yo creo que no hay que improvisar en la gestión pública, ¿no? Hay que aceptar con humildad que no lo sabemos todo, no podemos hacerlo todo solos y requerimos pues, de la experiencia de otros y del profesionalismo de otros. Yo cuando entré, todo el personal técnico que tenía Gándara en el departamento de aguas, pues hice algunos cambios, pero la mayoría de gente me la quedé, porque uno de los grandes problemas que teníamos y sigue teniendo Villanueva es que no habían planos de todos los drenajes del municipio, pero lo que sí teníamos eran las personas que habían hecho esas obras. Yo creo que un grave error fue haber despedido a la mayoría de gente de esas unidades que hicieron esas obras y ahora que estamos en estos desastres, pues andan adivinando por dónde pasan las cosas. Eh, los primeros colectores que se hicieron de San José Villanueva hacia la CA9 los hicieron hace 30 y pico de años, un ingeniero García, si no me equivoco. Y esto pues lo hice por curioso, pues, porque cuando fue el desastre del kilómetro 15, yo llamé a desarrolladores de Prados de San José y de todas esas colonias que fueron las primeras que se hicieron ahí en el área de San José Villanueva, y colonias de desarrollo de vivienda, ¿no? Y ellos me comentaban cómo habían hecho estos colectores, pero sobre todo en la gestión de Gándara,
se les cobró para conectarse a ese colector. Entonces, inclusive están las redes sociales donde yo proponía a la mesa técnica o a las autoridades, cuando ocurrió el desastre del kilómetro 15, que no era un problema sísmico, que no era una falla la que teníamos ahí, sino que teníamos era un drenaje colapsado y lo que había que hacer primero era repararlo antes de rellenar encima del drenaje, pero Sí, optaron por rellenarlo y echarle el lodocreto y es como decía yo en otra entrevista. bueno, pues seguimos con eso y ya tenemos al ingeniero Maldonado. Y pues la pregunta, ingeniero Maldonado, como exsecretario de Conred, ¿qué es lo que toca ahora ante esta crisis que están teniendo los villanovanos? Y sobre todo, pues ya tenemos algunos reportes de las personas que habitan en Villanueva y hay daños en alguna casa, un edificio de 4 niveles, el primer piso ya tiene algunos daños y con estos retumbos, la misma Universidad Mariano Galvez dice que son señales de que hay un movimiento de agua por debajo de la tierra y un movimiento de tierras. ¿Qué es lo que toca hacer de parte de Conred, ingeniero Maldonado? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Pues efectivamente, ahorita la prioridad debe ser tratar de ubicar el origen exacto de estos retumbos. Hay una serie de herramientas que se tienen, ya algunas que se están utilizando. Por ejemplo, vi un reportaje ahí que ya está aplicando con red su radar geológico, su georradar, el radar de penetración de suelo, que es una excelente herramienta, pero requiere obviamente un recorrido bastante extenso con este instrumento para poder tratar de ubicar cualquier anomalía que se encuentre bajo el suelo. Hay otras herramientas que están disponibles, por ejemplo, los acelerógrafos de banda ancha. No sé si el INSIBU me cuenta con este equipo. Yo sé que en Conred había instalado un acelerógrafo de banda ancha, pero desconozco si lo siguen utilizando o no. Pero la prioridad entonces sería ubicar precisamente el origen del problema para poder tomar las medidas de prevención adecuadas, sea evacuar un sector pertinente o empezar ya con trabajos de intervención en el área que se detecte. Ingeniero Maldonado, y realmente es una tremenda preocupación cuando se habla acerca de la evacuación de las personas, porque estos movimientos y estos retumbos se han sentido en una buena parte de Villanueva, o sea, en la zona 1, en la zona 5, y de hecho, pues los movimientos se han sentido también en la zona 4, que es cerca de Megacentro. Eh, eh, o sea, ¿hay alguna forma con estos aparatos que usted dice de detectar específicamente en dónde puede hacer el movimiento, pues, sobre la base de lo que ya se pudo haber medido? Pues sí, efectivamente, esa es la idea, de tratar de ubicar mejor el origen de estos reportes, porque como usted lo menciona, pues es un sector bastante amplio que está reportando estos retumbos. Entonces se convierte en prioritario y de hecho pues hay más herramientas, no solo las dos que yo le mencionaba, hay una serie de otras herramientas de estudios geotécnicos que se pueden utilizar para tratar de identificar el origen y obviamente eh, si las condiciones lo permiten en forma segura, que pues eso depende mucho de la cantidad de agua que esté circulando por los colectores, pues las inspecciones visuales que se puedan realizar. Cuando hablamos, ingeniero Escobar, acerca de, y usted lo explicaba muy bien, acerca de cómo el agua busca la forma más fácil de llegar y de caminar, eso lo puede ver uno en muchos lugares, y también han salido modelos en los mensajes de las redes sociales explicando esto. ¿Dónde, o sea, hay una lógica aquí de que va a ir hacia el río Villalobos finalmente a desfogar? ¿Dónde habría que priorizar esas inspecciones de estos retumbos que se están dando ahorita en Villanueva? Bueno, el trazo de ese desfogue que tuvo su primer colapso en la CA 9 Sur y luego en Plaza Villanueva, pues se conoce. Ese luego de zona 1 cruza hacia San Miguelito
pasa atrás del Tabacal, cruza después de Frisa hacia Metrocentro y luego va al Puente Neto y ahí deshoga el río Platanitos y este deshoga finalmente en el río Villalobos. Pero la diferencia de altura entre el Puente Neto y la entrada de Villanueva, no tengo yo con exactitud cuánto es, pero será suficiente para generar cavernas alternas donde haya colapsado ese drenaje. Es lo que yo explicaba en entrevistas anteriores. Es como echarle cemento uno a su lavamanos, pues no tiene sentido, vas a tapar la tubería en algún lugar. Claro. Y eventualmente pues se taparon parte de esos colectores y ahora estamos viendo repercusiones de eso. Mi opinión es que yo haría un margen de seguridad sobre ese trazo, que es conocido, y luego, yo creo que es por deducción lógica para los ingenieros hidráulicos, donde hayan cruces geométricos, pues entender que el agua no va a respetar el cruce geométrico, por ejemplo, el cruce que pueda haber atrás del Tabacal y de Frisa hacia Metrocentro, no sé en qué ángulo estará, pero el agua no va a cruzar en ese ángulo, el agua va a buscar el siguiente punto más bajo, buscando ese desfogue que hoy tiene hacia el río Platanitos, ¿verdad? Eh, eh, Alejandro lo dice muy bien, los equipos nos van a permitir con precisión saber dónde hay colapsos o cavernas que se han formado ahorita más allá de los colectores para poder hacer una evacuación más precisa, pero yo creo que está en manos de la municipalidad y también de Conredo ahorita declarar pues la alerta que corresponda, no sé si es naranja o roja, para empezar a alertar a los vecinos que puedan estar sobre ese trazo. Mucha gente no sabe de estos colectores, ni siquiera saben que viven a metros de ellos o que viven encima de ellos. Y por lo tanto yo creo que es bueno informarles para que vaya la gente tomando decisiones y prevenir cualquier desastre. Es mejor ya con precisión, con estos equipos, pues decir, miren, el problema estaba aquí, ya lo arreglamos y que se corrija adecuadamente y no estar lamentándonos después. Como hemos visto otros sumideros de hundimientos en la ciudad capital y en el resto del mundo, donde esas cavitaciones subterráneas tienen una presión tan alta donde pueden chupar muy rápido. Gracias a Dios, espero estas sean las últimas lluvias, entonces entramos en una época de verano que nos dará tranquilidad por algunos meses en lo que las autoridades hacen las inspecciones subterráneas necesarias para poder reconstruir esos colectores y garantizar su estructura y así los vecindarios alrededor de los mismos. Ingeniero Maldonado, la verdad es que además de la situación de todo el territorio de Villanueva, hay situaciones específicas. Hay personas que han sentido como que un cilindro de gas hubiera estallado y eso retumba las casas y ha causado unos daños, pues, no tan severos, pero que son indicios de algo a seguir. Y en la teoría de la seguridad, los incidentes son suficientes para que las personas actúen. ¿Qué debería de ser la respuesta de las personas que se sienten en peligro? Porque hay una responsabilidad al final colectiva de las autoridades, pero hay una responsabilidad individual. O sea, yo tengo que tomar una decisión por mí mismo. ¿Qué es lo que debe hacer las personas que se están sintiendo hoy por hoy en peligro? Bueno, pues hay una serie de acciones. La primera yo creo que ya la han ido tomando en forma muy responsable, que es precisamente alertar a las autoridades de lo que están sintiendo, de lo que están observando, de las grietas que se puedan haber formado. Pero segundo, obviamente, si ellos no se sienten tranquilos, pues yo recomendaría pues una evacuación temporal en lo que se hace una evaluación más detallada del sector. Como le digo, están los equipos disponibles, pero es cuestión también de tiempo, porque yo tengo entendido que es limitada la capacidad que se tiene de, por ejemplo, el uso de los georradares. Entonces, no se puede investigar un área tan grande en un solo día. Entonces, pues es mejor tomar una medida de prevención y no estar lamentando luego las consecuencias. Ingeniero Maldonado, y cuesta mucho conseguir esos aparatos que usted menciona,
no sé, pues, o sea, de irlos a buscar fuera. Ya sabemos que Conred tendrá una limitación, e imagino que la Municipalidad de Villanueva no debe tener ninguno, pero bueno, o sea, es tan difícil conseguirlos o pedir asistencia internacional a algún otro organismo de reducción de desastres en otro lugar para ayudarnos con eso, ingeniero Maldonado. Bueno, hay empresas privadas que tienen este equipo y otro tipo de instrumentación que puede ser aplicada para hacer una prospección en el sector. Pero más allá que adquirir el equipo, creo que la clave es saber interpretar adecuadamente las señales o los resultados que están lanzando estos equipos. Es como, para hacerle una analogía, si yo miro el ultrasonido que saca un médico, pues yo no tengo la capacidad de interpretarlo. Se requiere una persona que tiene el entrenamiento adecuado. Es decir, no es solo de ir a comprar el equipo, pero sí hay otros equipos de esa naturaleza en Guatemala y otras tecnologías que se pueden aplicar. Definitivamente esa es una opción que se puede estar tomando ya inmediatamente para ampliar la cobertura que se tiene y poder cubrir una mayor área. Ingeniero Escobar, cuando estamos encontrando, usted decía que no habían planos. Esa sería otra pregunta para el tiempo que estuvo su gestión. ¿Dejaron esos planos o por lo menos esos trazos para que se pudiera saber por dónde podría ir ese pues, y es muy claro, ¿no? O sea, encima de todo se echó lodocreto y esto pudo haber topado, que hace rebalsar en algún lado, además de la falta de mantenimiento que puede haber en diferentes puntos y en diferentes lugares de los colectores. ¿Hay los planos suficientes para que la Municipalidad de Villanueva pueda ayudar con explicarle a Conred por dónde tiene que hacerse esa evaluación? ¿O tendremos que ir a puro, pues aquí sentimos que tembló y entonces vamos a probar aquí un rato los aparatos? Pues yo diría que de administraciones previas a la de Gándara no hay muchos planos. Esa es la realidad. Las obras que se hacían eran particulares, no había un buen registro. Yo pensaría que de Gándara para acá sí hay suficientes planos. Además, ese trazo del desfogue que viene de Plaza Villanueva y que pasa por San Miguelito, hay una parte donde sale superficial, inclusive está sobre el nivel de la calle. Hay un gran cajón de concreto ahí. Es una obra grande. No es difícil encontrar esos planos, como también a partir de Metrocentro al Puente Neto. Esta es una obra que, si no mal recuerdo, también en época de Salvador Gándara, se le otorgó licencia a Metrocentro y ellos en parte de las obras de desfogue de su propio centro comercial hicieron un diámetro suficiente, no solo para sus propias aguas, sino para las que se encontraban en el punto del municipio. Por lo tanto, yo pensaría que también hay planos de eso. Yo personalmente no los vi, ¿verdad? Yo no estaba personalmente viendo los planos de la unidad de drenajes, pero ese personal que trabajó en la época Ándala todavía existía cuando yo me retiré como alcalde y no debería ser muy difícil resolver el trazo. Eh, Creo, al igual que el ingeniero Maldonado, que la información se puede resolver mucho más rápido subcontratando empresas que tienen el expertise y tienen los equipos para poder de una manera más acelerada cubrir el territorio. Yo estimo que de Plaza Villanueva al Puente Neto hay unos 7 a 8 kilómetros de longitud en ese colector y va a requerir de varios equipos en las próximas semanas para darle la paz y tranquilidad a los vecinos de Villanueva, pero yo sí delimitaría el área de ese trazo y los posibles ángulos rectos, diría yo, porque el agua va a buscar el punto más corto para llegar al punto más bajo hacia el río y poner en alerta a esos vecinos y que ellos tomen sus decisiones personales en lo que se va resolviendo con precisión los puntos de mayor riesgo. Ingeniero Escobar, cuando hablamos acerca de las colonias que están en riesgo o que por lo menos han sentido los retumbos, va desde Metrocentro, si no me recuerdo mal, está el Tabacal, por Frisa, Enriqueta, ahorita se me olvidaron todos los nombres, pero hacia la zona 5. ¿De qué población estamos hablando que es la que puede estar en peligro en este momento? Yo estimo que en el sector de la zona 1
hacia Metrocentro podemos estar hablando de unas 150,000 personas que habitan en el lugar y sobre el trazo tal vez unas 10,000, diría yo, no más de eso. Eh, Y, Colonias como el Tabacal son colonias modernas, también de los 90 para acá, tienen que tener planos que están en su expediente de licencia de construcción, cómo se conectaron al colector. eh, yo sí pondría atención a los retumbos de a las fisuras que se miran en las redes sociales, que han estado compartiendo en losas y pisos. Eh, Obviamente se están formando cavernas alrededor de esos colectores que han de estar tapados. Ahorita el agua está buscando salida. Fue un evento, un invierno muy copioso, ¿verdad? Nadie puede prevenir desastres naturales, pero sí podemos resolver alrededor de obras que pues, la misma municipalidad en su momento hizo y autorizó para proyectos privados que desarrollaron en el sector. Así que yo creo que ahorita en el verano es muy oportuno y de emergencia hacer las reparaciones necesarias y no esperar hasta el inicio del próximo invierno para entonces tener desastres inesperados como los que tuvimos ahorita estos últimos meses. ingeniero Maldonado, ¿qué estaríamos, cuando estamos hablando acerca de las medidas que se deberían de tomar a nivel gobierno central y específicamente en Conred? ¿Sería necesario pedir una alerta, qué sé yo, anaranjada, roja y encima de todo pedir pues algún estado de excepción específicamente para el lugar, para poder trabajarlo? ¿Qué pediría usted si hoy usted fuera el secretario de Conred? ¿Cómo no? Pues Conred maneja dos niveles de alerta diferentes, uno que es una alerta pública y otro que es una alerta institucional. Y en este caso, pues se pueden aprovechar los dos tipos de alerta. Una alerta pública, tal vez amarilla, para indicarle a la población que debe de estar atenta y precisamente hacer conciencia de la importancia y de la gravedad de lo que puede suceder en el lugar, y luego sí una alerta institucional más elevada para obtener la colaboración de todas las instancias y que forman parte de este sistema de Conred para poder movilizar la mayor cantidad de recursos necesarios. Aquí también es importante mencionar de que dentro de este sistema pues está no solo las instituciones de gobierno, sino también está la parte académica en las universidades del país y en la iniciativa privada. Así es que se puede realmente movilizar una gran cantidad de recursos porque ahora es importantísimo ubicar específicamente dónde está el mayor riesgo. Claro, claro. Y cuando estamos hablando de eso, ingeniero Maldonado, estamos hablando, pues, ya lo decía el exalcalde Escobar, acerca de 10,000 personas. ¿Cómo puede colaborar las personas privadas con Conred para poder ubicar lo más rápido posible pues estas cavernas que se están formando a partir de los retumbos y los movimientos sísmicos? Sí, pues la población en general puede aportar muchísimo en términos de dos elementos. Uno, con información oportuna y veraz. Y el segundo elemento de colaboración es precisamente no reportar elementos falsos, que desafortunadamente en este tipo de situaciones también se recibe una serie de reportes que no corresponden a la realidad y lo que hace es desviar recursos Los que se recursos. podrían estar utilizando en zonas más prioritarias. Y obviamente esto requiere una campaña de información y de divulgación para explicarle a la población cuáles son estas señales de alerta a las que ellos tienen que estar pendientes. Obviamente, pues estos retumbos son unos indicadores muy importantes, pero también las grietas que se pueden formar no solo en las paredes de la vivienda, sino también en el asfalto, en el piso, que son buenos indicadores de que potencialmente ahí puede haber un problema. Ahora, ingeniero Maldonado, ahí tenemos cómo hacer que la población no pueda dar información falsa cuando está con miedo. O sea, es que realmente no es ni la primera vez y sí ya pasó que se ha perdido
vidas humanas. O sea, ¿habrá algún tipo de filtro, algún tipo de tamiz que la población podrá utilizar? Usted indicaba muy bien acerca de las grietas. Pues me imagino que el sonido no será suficiente para decir, bueno, aquí pasó, porque el sonido se podrá desplazar varios metros o hasta kilómetros, mientras que las grietas son una evidencia más importante. ¿A qué le pondríamos mucho más atención para que la población pueda atender? Sí, pues como le mencionaba, desafortunadamente en este tipo de situaciones sí se dan reportes maliciosos. Es decir, no estamos hablando de las personas que, pues es lógico, están bajo presión, bajo tensión y sienten esa amenaza y obviamente pues es natural que ellos cualquier cosa lo van a reportar. Yo me refería a personas que con mala intención reportan situaciones falsas y esto pues desvía la atención. Y obviamente los reportes estos que mencionábamos son los principales, la formación de grietas, el sonido, el ruido de los retumbos y en algunos casos que no se aplica para esta situación cuando estamos a la orilla de laderas, pues puede haber una inclinación de los árboles o de la vegetación que puede indicar que en esa ladera puede haber un problema. Aunque aquí pues estamos hablando de una situación más asociada con el sistema de colectores, pero de todas maneras cualquier anomalía es importante que sea reportada. Ingeniero Escobar, cuando estamos hablando también acerca del inicio, en el hundimiento del kilómetro 15 y después con el siguiente enfrente de, bueno, en la calle principal de la entrada a Villanueva, ah, el alcalde hablaba acerca de la falta de recursos. Eh, cuan- ¿Cómo puede uno explicar eso cuando los presupuestos municipales los elabora la propia municipalidad y son autorizados por el Consejo Municipal? Y estamos viendo acerca de las onerosas dietas que reciben los concejales y los síndicos y el mismo alcalde municipal. Bueno, yo creo que cada consejo municipal prioriza las obras en su gestión. Nosotros en el último año dejamos presupuestado para el 2020, el primer año del alcalde entrante, una obra importante de drenajes de la zona 1 hacia la zona 5. Entiendo que modificaron el presupuesto, ya no hicieron eso, estarán haciendo otras cosas, pero los únicos que pueden responder cómo están priorizando los recursos son el mismo Consejo Municipal. Villanueva tiene un presupuesto significativo, yo creo que sí tiene la capacidad para atender esos temas y también entiendo, yo mismo no lo he verificado, pero me han contado que tienen muchos recursos de inversión que no han logrado ejecutar. Pensaría que hay suficientes recursos para empezar a atender estas emergencias. Claro, no tendrán los recursos técnicos o equipos especializados para atender una emergencia como esta y tendrán que subcontratar o apoyarse con otras instituciones del gobierno. Hoy yo regreso al tema de que lo más importante es salvaguardar vidas humanas, no tiene un precio. eh, Hay que hacer todo lo posible a nuestro alcance para salvaguardar esas vidas. Y me preguntaba yo ahorita que te escuchaba y escuchaba a Alejandro, ¿qué haría yo si en mi casa yo sintiera, escuchara un retumbo, hubiera una rajadura y una fisura? Y pues la decisión es de cada quien, pero yo seguro buscaría la forma de trasladarme a otro lugar temporalmente en lo que se resuelve y se aclara con precisión dónde está el riesgo y cómo se va a resolver. Eh, Hemos tenido muchos ejemplos de sumideros y de hoyos de succión sobre calles y avenidas y bulevares, porque ahí pasan normalmente los drenajes, pero como bien expliqué anteriormente, donde hay cruces a 90 grados, a 60 grados, a 30 grados, el agua no va a respetar esos cruces si el drenaje está tapado, va a buscar la línea recta al siguiente punto más bajo donde pueda desfogar. Hay que entender también que Villanueva está en un suelo calcáreo, ahí tenemos capas de arena blanca y luego tenemos talpetate en varios niveles y estamos varios cientos de metros arriba sobre el nivel del lago de Amatitlán, que está a menos de, yo diría que de ese punto a menos de unos 12 kilómetros, lo cual le permite al agua buscar mil formas para buscar ese nivel freático, ¿verdad? Y Sí. entonces se requieren esos estudios técnicos y precisos, pero regreso a la pregunta, ¿qué haría yo
si yo escuchara, sintiera un retumbo, viera rajaduras en mi casa o en la calle, yo buscaría la forma segura de trasladarme temporalmente con mi familia, porque pues no quiero ser yo quien sale en las noticias después en un desastre por no haberlo prevenido. Creo que ahí es donde las autoridades locales y nacionales tienen que actuar en delimitar esas áreas que corren algún riesgo hoy impredecible porque no tienen los estudios específicos, pero mientras vienen los estudios, yo creo que hay que tomar medidas y pidamos a Dios que no siga lloviendo, porque otras lluvias como las que tuvimos este fin de semana o estos últimos días, pues genera ese tipo de efectos, ¿no? Y Claro. podemos estar después engañados en el verano de que ya no pasó nada, pero está solo preparado para el próximo invierno las primeras lluvias que empezaremos a tener en abril y mayo del 2023, ¿verdad? Sí, claro. Y por supuesto que la responsabilidad inicial es individual y después tendremos que buscar las responsabilidades a nivel local y a nivel nacional. Pero quería preguntarle al ingeniero Maldonado si había tenido oportunidad de leer el comunicado del INSIBUME, que también está en los diferentes diarios del país y en las redes sociales. ¿Qué quiere decir cuando el INSIBUME dice que registraron una señal sísmica transitoria? Obviamente enseñan una imagen y dicen es un evento sísmico que no se trata de la señal de un evento sísmico tectónico, por lo que no es posible encontrar la localización del origen de las señales con una precisión adecuada. Y después dice que, como ustedes lo pueden ver en pantalla, que considerando la hora del registro, sí es posible asociarlo a los retumbos reportados por la población. ¿Qué quiere decir eso para que los televidentes y las personas que nos ven por redes sociales puedan entender específicamente qué es lo que el INSIBUME está reportando en este caso? Claro, pues la interpretación más fácil, más directa, o la explicación más directa es que efectivamente los instrumentos del INSIBUME detectaron ese evento, ese retum, y que no es de origen sísmico, es decir, no es generado por una falla geológica, sino se trata de algún otro tipo de evento. Y por eso mencionaba yo otro tipo de instrumentos que se utilizan en estos casos, como los acelerógrafos de banda ancha, porque estos tienen mucha más sensitividad. Bueno, aquí tendríamos que entrar en detalles técnicos, pero además de los sismógrafos están los acelerógrafos, y lo que nosotros necesitaríamos en este caso es medir lo que se llama la microsismicidad y tener por lo menos 3 o 4 aparatos ubicados en diferentes puntos para poder triangular y ubicar el origen de esa señal. Sin embargo, pues ahí creo que todavía no está esa capacidad instalada, pero sí se pueden instalar. Incluso estos se pueden conseguir con agencias internacionales e instalarlos en diferentes puntos para estar monitoreando y poder ubicar exactamente el origen de estas señales. Y de hecho, ingeniero Maldonado, eh, el sistema de sismología, no encuentro exactamente el nombre, de la Universidad Mariano Galvez, además de decir que no era un evento sísmico tectónico, nos comunicaba que estos retumbos y esta clase de movimientos eran presagio justamente de la formación de cavernas y del movimiento hídrico subterráneo que podía causar los daños que hemos visto anteriormente en Villanueva. ¿Es esto correcto de acuerdo a lo que se está tratando de ver? Sí, esa es exactamente la interpretación adecuada. Y como le digo, sí existe la instrumentación científica apropiada que se utiliza en otros países con resultados muy, muy positivos, y obviamente pues esa capacidad es muy limitada que tenemos aquí en Guatemala, pero se puede solicitar el apoyo porque son diferentes tipos de instrumentación que estamos hablando. Estos no son para medir sismicidad, sino son para medir microsismicidad, y pues obviamente requieren también una interpretación adecuada, el software adecuado, pero es, creo yo, que es importante que la ciencia se conoce bien, la mecánica se conoce bien, lo que necesitamos es aplicarlas para poder ir ya específicamente identificando cuáles son las áreas
que potencialmente son las que están en mayor riesgo. Ingeniero Escobar, ingeniero Maldonado, estamos llegando casi al final del programa y pues no me queda más que hacer la pregunta porque realmente como los que alguna vez hemos servido como funcionarios públicos tenemos a Guatemala en el corazón, a las personas. ¿Y cuál sería el consejo que ustedes le darían a las personas que ocupan ahora los puestos que ustedes tenían? Al exalcalde Edwin Escobar, ¿cuál sería el consejo que usted le daría al alcalde Javier Gramajo para poderle, para que pueda resolver esto en la mejor forma y que, pues como decía usted al principio, no sea pues otra pérdida de vidas humanas y tampoco materiales? Bueno, como decía, primero salvaguardar vidas humanas es lo más importante y creo que el alcalde hizo lo correcto ayer con las primeras informaciones de retumbos de convocar una mesa técnica. Ahí va ya bien encaminado. Pero hay que reconocer que esta cadena de eventos desafortunados no son producto de un desastre natural, impredecible, son producto de una obra de infraestructura de drenajes que está colapsada y que hay que reparar antes de cualquier otra acción. Pero mientras se determina con precisión dónde es eso, yo pondría en alerta a esos vecinos delimitando las áreas de mayor riesgo para que los vecinos tomen sus decisiones en los que se van declarando las alertas que correspondan, inclusive eventualmente hasta una evacuación si fuera necesaria, pero eso lo tienen que determinar ellos como equipos técnicos con la información que tienen en todo el sector. Yo le recomendaría con esa sinceridad y apertura seguirle hablando a la población y mantenerlos informados para que ellos también puedan tomar decisiones. Es la falta de información la que genera estos desastres, como el que vimos recientemente con las 2 muertes. Hubo suficiente tiempo para poner ahí conos o algo para poder prevenir que inclusive el segundo carro se fuera entre el sumidero. Pero bueno, ya pasó y pues ahora hay que resolver y es lamentable para esas familias, no queremos seguir lamentándolo. Entonces lo más importante ahorita es salvar vidas y aunque nos tachen después de exagerados, pero yo creo que es importante prever cualquier desastre, porque ahorita cualquier cosa es posible, no podemos ver lo que hay abajo en esas cavernas, en cualquier momento se puede sumir un pedazo y eso Edwin, pues muchas importante. gracias. Dejémosle un poco de tiempo al exsecretario para que le pueda dar su consejo también a el secretario de Conred, Óscar Estuardo Cosio Cámara. Bueno, pues yo creo que efectivamente están trabajando bien la situación. Creo que es importante considerar las 4 prioridades que ya están identificadas en tema de gestión de riesgo y dentro de esas 4 prioridades hay una muy importante en este caso que es la que se conoce como gobernanza, es decir, incluir a todos los sectores, pero sobre todo a la propia población. Hay una serie de acciones que hay que fomentar en este momento en la población, no solo para su colaboración, sino para su preparación, como son los planes familiares de emergencia, las mochilas de 72 horas y muchísima información para que la población pueda ser parte de este proceso, esté adecuadamente informada y podamos de esa manera prevenir cualquier tragedia. Muchas gracias a ambos, al ingeniero Maldonado, Alejandro Maldonado, exsecretario de Conred, y al ingeniero Edwin Escobar, exalcalde de Villanueva. Les agradecemos muchísimo, de veras, esperando que las acciones se tomen lo más pronto posible y recordándole a todos que la responsabilidad individual es lo más importante. Muchas gracias, feliz noche y seguimos con nuestra programación.